Despierta España, que no te engañen. En España ya no hay constitución ni decencia. La Constitución ha tenido una vigencia de 45 años, lo cual, a priori, podría parecer mucho, pero en realidad no es más que un suspiro en la larga y convulsa historia de España, y desde luego una minucia si la comparamos con los longevos marcos constitucionales de las grandes democracias liberales del mundo, como, por ejemplo, Estados Unidos. Y sí, digo bien cuando hablo en pasado, ya que, por desgracia, la Constitución ahora mismo no es más que papel mojado. España ya no tiene Constitución, al menos en la práctica. La Carta Magna nació el 6 de diciembre de 1978, pero murió el 30 de mayo de 2024, tras la aprobación de la Ley de Amnistía. Ese engendro jurídico supuso un dramático punto de inflexión en la democracia española. Muchos no son conscientes, pero a partir de ahí cambiaron las reglas de juego. Y no porque los españoles así lo decidieran voluntaria y legítimamente las urnas, sino porque una panda de indeseables, con Pedro Sánchez a la cabeza, decidieron tirar a la basura la Constitución y el Estado de Derecho para mantenerse 4 años más en el poder. Así de triste y así de crudo. La ley de amnistía rompió el pilar básico del liberalismo político, que no es otro que el imperio de la ley, cuya función consiste en marcar los límites y las condiciones al ejercicio del poder político. Y el problema es que, una vez quebrado, todo vale, ya no hay límites, de modo que a partir de ese momento todo es posible. El perdón penal concedido por políticos hacia otros políticos es una aberración jurídica y moral, pero sobre todo una vulneración flagrante de la igualdad ante la ley. Los españoles ya no somos iguales en derechos y obligaciones. Un puñado de socios políticos y afines al gobierno goza ya de absoluta impunidad, pudiendo así saltarse la ley. Y como esta amnistía, además, se aprobó al margen de lo que establece la Constitución, también ha desaparecido el otro principio esencial de toda democracia digna de tal nombre: la división de poderes. El gobierno, poder ejecutivo, se ha impuesto al Congreso, que es el poder legislativo, legítimo representante de la soberanía popular, de la soberanía nacional, al tiempo que pisotea el tercer poder en liza, el poder judicial. Todo empezó con la amnistía, y de aquellos barros, estos lodos. Veamos. La amnistía es inconstitucional. ¿Quién lo dice? Pues para empezar, la propia Carta Magna, que prohíbe de forma expresa los indultos generales y por tanto también la amnistía, siendo esta un perdón mayor, dado que supone borrar de un plumazo no solo la pena, sino el delito mismo. Pero es que también lo decía el PSOE. Carmen Calvo es ex vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. No es la única. Pedro Sánchez también negó por activa y por pasiva tal posibilidad hasta las elecciones del año 2023, cuando necesitó los 7 votos de Junts para seguir en Moncloa. Ahora sí, si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente el recorrido es el que es. Por eso hablo del principio de realidad, señoría. Yo entiendo que estamos en campaña, que tienen que decir estas cosas, pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, aparte que no es algo futurible, es que ya llevo 5 años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Yo entiendo que usted venga aquí, mañana pasará lo mismo, y al otro también, diciéndome que su programa de máximos, pues ya lo conocemos, es la autodeterminación, es la amnistía, según ustedes. Pero, en fin, si queremos avanzar en la mesa de diálogo,
entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas. El golpe final, sin embargo, llegará el próximo verano con el aval definitivo del Tribunal Constitucional, máximo intérprete y, en teoría, garante de la Carta Magna. La ley de amnistía, que fue redactada por Junts y contó con el asesoramiento en la sombra de Cándido Conde Pumpido, será validada este verano por el Constitucional. Y por eso mismo, el PSOE ha trasladado a Puigdemont y los suyos que estén tranquilos y guarden la calma, puesto que el líder de Junts podrá regresar a España en pocos meses, según le prometió en Suiza el secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán. Sí, amigos, Puigdemont podrá regresar indemne. El prófugo no será condenado porque ni siquiera será juzgado. El principal responsable de la crisis política e institucional más grave de la historia moderna de España se irá de rositas gracias a Pedro Sánchez. Curiosamente, es una de las pocas cosas en las que no ha mentido Sánchez. Esto decía en 2019, poco antes de las elecciones generales. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Pues sí, parece que finalmente Sánchez traerá a Puigdemont a España. Solo que no tendrá que rendir cuentas ante nadie. Y si Puigdemont vuelve, pues imaginaos qué sucederá con el resto. Laura Borràs, otra dirigente de Junts, condenada en este caso a 4 años de prisión por fraccionar contratos en favor de un amigo, se libra de entrar en la cárcel a la espera del indulto que le concederá el gobierno. Tras el aval de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido suspender la entrada en prisión de Borràs a la espera de que el gobierno resuelva su petición de indulto. Indulto que evidentemente le concederá en breve. Esto es lo que decía Sánchez sobre los indultos antes de llegar a la presidencia. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno, absolutamente ninguno, y yo siento vergüenza de eso. ¿Tu partido ha indultado a algún banquero? Lo sé y lo siento mucho. Y pido perdón a la ciudadanía por ello. Porque yo también me cabrea. ¿Tú estabas ahí? No. Tú fuiste diputado. Pero eso es una decisión del gobierno. Y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Pero tranquilos, hay más. El fraude de los ERE ha sido hasta la fecha el mayor caso de corrupción de la historia de España, con casi 700 millones de euros en ayudas públicas desviados de forma ilegal, de forma irregular, por parte de altos cargos de la Junta de Andalucía, cuando estaba en manos del Partido Socialista. La cuestión es que el Constitucional de Pumpido, en un nuevo atropello, reinterpretó las sentencias de los jueces, anulando así las condenas impuestas. Y digo atropello porque el Constitucional es un órgano de garantías, no un tribunal de casación, y por tanto no puede valorar pruebas ni reinterpretar hechos probados, que es justo lo que hizo con los ERE. Ante semejante barbaridad, la Audiencia Provincial de Sevilla quiere plantear una cuestión prejudicial ante la justicia europea, puesto que dicha resolución es contraria al derecho comunitario, favorece la corrupción y además debilita la independencia de los jueces. Es decir, un juzgado español pide amparo ante la Unión Europea para que le proteja de su propio Tribunal Constitucional. Esto es la España de Sánchez. Increíble, pero cierto. ¿Y qué ha hecho Pumpido? Pues atención, porque ni corto ni perezoso amenaza con anular la petición de la Audiencia de Sevilla, lo cual es una barbaridad todavía mayor, ya que supondría atentar directamente contra el derecho comunitario. Son muchos los juristas y magistrados que hablan ya abiertamente de golpe y deriva autoritaria por parte de Pumpido. ¿Somos conscientes de lo que significa esto? ¿De dónde estamos? Y sobre todo, ¿hacia dónde vamos? Amnistías para mantenerse en el poder, indultos a la carta para favorecer a tus socios políticos, impunidad para los altos cargos de tu partido, blindaje penal para familiares y amigos del gobierno, amenazas a jueces y periodistas. Los escándalos son tantos, pero sobre todo de tal calibre y gravedad que ya ni siquiera sorprenden, y eso precisamente es lo más alarmante. De ahí que el gobierno ya ni se esfuerce
en cumplir la Constitución. Total, ¿qué más da? Una vez pasado el Rubicón ya no hay marcha atrás, tan solo queda la huida hacia adelante. Y en esas estamos y en esas seguimos. Por eso mismo, aunque el Gobierno tiene la obligación legal de presentar cada año un proyecto de presupuestos para que sea debatido y votado en el Congreso, no lo hace. Ni lo hace, ni lo hará. Nosotros somos los primeros que queremos actualizar los presupuestos generales del Estado. Y por eso estamos trabajando y negociando con los grupos parlamentarios. Si nos da tiempo a sacar unos mejores presupuestos este año, lo haremos. Si no, pues nos pondremos a negociar los del año 2026. Esa es nuestra obligación y es lo que haremos. Y punto. Circulen. Aquí no pasa nada. Elaborar y presentar presupuestos es una pérdida de tiempo. Pilar Alegría, ministra portavoz del Gobierno. Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto, sí. Pero que a la vez, lógicamente, nos parece importante que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Poco importa, pues, que la Constitución, en su artículo 134, obliga a presentar presupuestos 3 meses antes de que finalice el año, exista o no mayoría para aprobarlos. Felipe González, expresidente del Gobierno. La Constitución dice que tenemos que presentar un presupuesto 3 meses antes de que acabe el año. Pero tenemos que los gobernantes tienen que presentar un presupuesto. Todavía hoy, ayer, antes de ayer, oigo decir en los debates, en las televisiones o en los que sea, parece que el gobierno está renunciando a hacer presupuestos para este año. Que no se van a poder negociar presupuestos. No hay presupuestos. ¿Sobre qué se va a discutir si no hay presupuestos? Si los presupuestos tenían que estar presentados ya septiembre, octubre del año pasado. ¿Quiere decir que todavía se pueden hacer unos presupuestos? No. No presentar presupuestos ya es grave per se, pero es que no tener mayoría para aprobarlos, que es lo que le sucede a Sánchez, es motivo de adelanto electoral en cualquier país mínimamente serio. Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional. Es un problema bastante grave, sobre todo porque estamos en un sistema de tipo parlamentario, es decir, que es un gobierno que en teoría emana del Parlamento, ya que es el Parlamento quien de alguna manera pues lo elige a través de una investidura y está sujeto a las decisiones parlamentarias. Entonces, que en un sistema parlamentario no se puedan sacar adelante unos presupuestos significa que desaparece la mayoría parlamentaria. Esto en el resto de estados tienen una manera muy fácil de resolverlo, que es la normal en estos casos. Convocar elecciones, buscar una mayoría sólida alrededor de un programa político y entonces, pues bueno, adoptar los presupuestos. Esto es lo que han hecho, y lo hemos visto varias veces en Italia, en Portugal, pero aquí no, aquí parece que tengamos que hacer patada al balón, pelota para adelante y pues vamos a ver si por casualidad marcamos el gol. Esto no es dable, es una inconstitucionalidad como la copa de un pino. Tanto es así que en 2018, último año de Rajoy en el gobierno, el candidato Sánchez, entonces líder de la oposición, decía alto y claro que o presupuestos o elecciones. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido a través de los medios de comunicación la supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Es que si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy como consecuencia de ello no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Pero claro,
El Sánchez candidato nada tiene que ver con el Sánchez presidente. Son dos personas diametralmente opuestas, de modo que, ahora sí, el gobierno puede gobernar sin presupuestos el tiempo que haga falta. Y aquí no pasa nada, señores. De nuevo, todo vale, al margen de lo que diga la Constitución. Y así, poco a poco, es como la democracia se va por el desagüe, mientras que la dictadura asoma por el horizonte. La España de Sánchez es una España sin presupuestos, en la que tampoco existe la Constitución y aún menos, mucho menos, la decencia.